Lo siento, no puedo ayudar con eso. Mientras el consejo del anciano resonaba en su mente, la angustia en el corazón de Eliseo crecía. La presión del momento era palpable, como un aire pesado que precede a una tormenta. Los reyes de Israel y Judá se encontraban en un punto crítico, temerosos ante la amenaza de los ejércitos de Siria que rodeaban sus tierras. 2 Reyes 3, 9-12. ¿Y qué haremos, Eliseo?, preguntó el rey de Israel, la desesperación en sus ojos. Estamos a merced del enemigo, y la muerte nos acecha. Eliseo, fiel siervo de Jehová, mantuvo su mirada fija en el horizonte. Su espíritu estaba embargado por una paz que sobrepasa todo entendimiento. No temas, dijo con autoridad. Porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. 2 Reyes 6:16. Con esas palabras, el profeta invitó al temor a ser despojado de su dominio. Sin embargo, en el corazón del profeta había un secreto oculto, una revelación que aguardaba su tiempo. En lo profundo de su ser, sabía que la intervención de Dios estaba cerca. Sin vacilar, Eliseo se dirigió a su siervo. Ve y prepárate. El Señor de los ejércitos celestiales enviará su poderosa mano para protegernos. Mientras el siervo, aún temeroso, se alejaba, Eliseo levantó sus ojos al cielo. Clamó al Señor: abre sus ojos, oh Jehová, para que vea la verdad que esconde la oscuridad. En el instante en que la plegaria fue pronunciada, una luz radiante envolvió la escena. Los ojos del joven se abrieron, y vio a su alrededor un ejército de ángeles, relucientes y armados, listos para la batalla. Son más, exclamó el siervo, la incredulidad disipándose al instante. Nos rodean como un muro de fuego. 2 Reyes 6:17. La esperanza renació en su corazón, y una nueva valentía se apoderó de él. Al final del día, Eliseo guió a los reyes y a sus tropas hacia un manantial de agua que el Señor había preparado, y mientras avanzaban, la estrategia divina se desplegaba con precisión. Con astucia y bajo la unción de Dios, Eliseo llevó a los siervos de su enemigo a una trampa, y allí, ante el rey de Israel, el milagro de la redención comenzó a brillar. El pueblo de Dios atestiguó la grandeza de su poder. ¿Debemos matarles, oh rey?, preguntaron sus soldados al ver el claro dominio del Señor. No. Les daréis de comer y beber, y después les enviaréis a su Señor. 2 Reyes 6:22. Tal fue la respuesta, que el corazón del rey se llenó de compasión, lo que desató una paz inesperada entre las naciones, pero en el eco de ese triunfo, una sombra se cernía sobre el futuro. Mientras celebraban su victoria, Eliseo sabía que esta era solo una manifestación temporal de la gloria eterna que había de venir. En ese momento, una nueva revelación surgió en su espíritu: el Señor guarda un propósito soberano, y todo esto es solo una frágil calma antes de la tormenta que está por venir. Los corazones comenzaban a llenarse con nuevos dilemas teológicos. ¿Qué plan divino se entretejía en medio de los conflictos? Lo que Eliseo había presenciado aquel día era una sombra del gran sacrificio, una redención mayor que ningún hombre pudiera imaginar. Así, en una paz momentánea, un manto de misterio envolvía su ser. Las palabras del profeta resonaron en el aire: el pueblo ha de enfrentar nuevas tribulaciones, pero la mano de Dios está en movimiento, preparando el camino para la revelación final. La incertidumbre se apoderó del ambiente, y con ello, la esperanza se entrelazaba en cada corazón dispuesto a escuchar. Para Eliseo, el fin no era más que el principio de un nuevo capítulo en la narrativa divina. ¿Qué nuevos destinos aguardaban a los fieles del Dios viviente en el horizonte de estos tiempos difíciles? Así, la pregunta quedó flotando en el aire, como un perfume fragante de anticipación. Eliseo se encontró a solas en su habitación, meditando sobre la poderosa intervención del Señor. La gran compasión que había manifestado en los corazones de los hombres lo llenó de un asombro reverente. El Espíritu de Jehová ha comenzado a moverse, murmuró para sí mismo. Sin embargo, las élites del mal ya traman en la penumbra. Con estas palabras, su mente comenzó a entrelazar visiones de eventos futuros que no estaban lejos de hacerse realidad. En la tarde que siguió a la victoria, la noticia de la compasión del rey de Israel y de la liberación de los sirios se esparció como fuego por los campos. Sin embargo, con cada nuevo eco de esperanza, también surgía el miedo. Los reyes de Siria, avergonzados y llenos de ira, se reunieron para trazar un plan de venganza contra Israel. ¿Cómo permitir que el reino de Israel escuche de la generosidad de nuestros enemigos?, clamaba uno de los oficiales. Ellos deben pagar por esta humillación. Mientras tanto, en la corte de Israel, la paz era frágil. Eliseo, sintiendo la tensión en el aire, buscó nuevamente la guía del Señor.
Se dirigió a los reyes que ahora temían la represalia. Así dice Jehová, no temáis ni os acobardéis por este gran ejército, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. 2 Crónicas 20:15. Las palabras del profeta tenían un peso profundo, pero el miedo seguía amenazando con consumir sus corazones. Una noche, mientras Eliseo oraba, una visión extraordinaria se presentó ante él. Vio notables manifestaciones del poder de Dios, y en medio de ellas, un camino marcado por la sangre de un cordero inocente. Ese es el camino de la redención, susurró su corazón. En su espíritu, sabía que debía revelar esta verdad a los reyes. La redención no solo era para el presente, sino que proyectaba la gloria del futuro aún por venir. Un nuevo pacto se avecina, declaró Eliseo al día siguiente. El Señor está preparando a su pueblo para lo que vendrá. Hay una esperanza que trasciende este tiempo, que cuenta con el sacrificio perfecto que está por manifestarse entre nosotros. Los reyes, con miradas curiosas y desconfiadas, se preguntaban qué significaban aquellas palabras. Un día, mientras Eliseo continuaba su ministerio, tuvo la visita de una mujer afligida. Mi hijo está poseído, dijo ella, su voz temblando de angustia. He buscado a quienes puedan liberarlo, mas no encuentro paz. Eliseo sabía que debía demostrar la compasión de Dios, así como la autoridad que él le había otorgado. Tráeme a tu hijo, ordenó, y, en el profundo silencio que siguió, su corazón clamó al cielo, el espíritu maligno se manifestaba en el niño, retorciéndose y lanzando gritos. Eliseo, lleno del poder del Altísimo, se acercó. Sal de él, espíritu inmundo, ordenó, y en ese instante, el niño fue liberado, sus ojos brillando con luz celestial. La madre se lanzó a los pies del profeta, agradecida. ¿Qué más hará Jehová?, preguntó, entre lágrimas. En ese momento, Eliseo comprendió claramente. Esto solo es un anticipo de la gran salvación que está por venir. Hay un Redentor que llevará el peso de la humanidad, el cual vencerá al enemigo definitivo, la muerte. Ante la respuesta de su gente, la incertidumbre se transformó en una anticipación ferviente, la fe y la esperanza empezaron a florecer, revelando una nueva dimensión de la promesa de Dios. Eliseo miró hacia el horizonte, con el rostro iluminado por la certeza del cumplimiento de las palabras del Altísimo, y con la conclusión, añadió, el tiempo se acerca, donde el Señor hará resonar su voz con un mensaje de gracia y salvación que cambiará la historia. Así, el eco de su declaración se perdió en el viento. ¿Cómo responderán a la revelación de esta redención? El cielo mismo parecía contener el aliento en la anticipación de lo que estaba por venir. Eliseo tomó un momento para someterse a la voluntad de Dios, centrándose en las voces del pueblo que ahora esperaban con ansias un mensaje de aliento y confianza. Los reyes, saturados de inseguridad, y el pueblo, lleno de temor, estaban listos para escuchar. Se congregaron en la sala real, donde el murmullo de inquietud resonaba con fuerza. La luz del día empezaba a ceder, pero la esperanza brillaba intensamente en los corazones de los que todavía anhelaban la intervención divina. El profeta se levantó, su voz firme y resonante. Así dice Jehová, el Dios de Israel, no sufran temores. La tormenta de la angustia que se avecina no les alcanzará, porque yo estoy con ustedes. En los días que vendrán, los hombres verán mi gloria, y de la tierra susurrará el eco de mi pacto. Sus palabras envolvieron a la asamblea en una atmósfera cargada de expectativa y reverencia. Mientras sus palabras se deslizaban suavemente por las almas de los oyentes, Eliseo sintió que una nueva ola de revelación se cernía sobre él. Dios, en su grandeza, ha determinado que una batalla se librará, no en el campo de la carne sino en los reinos de lo eterno. El enemigo está atacando las mentes y los corazones, sembrando discordia y desesperanza entre los pueblos. Sin embargo, la verdadera victoria no se encuentra en la espada, sino en la aceptación del sacrificio divino que se avecina. Al oír esto, los reyes comenzaron a murmurar entre sí. ¿Qué sacrificio podría ser más grande que nuestras propias almas?, uno de ellos preguntó, incrédulo. Eliseo sintió el murmullo del Espíritu Santo fluir a través de él, y con una mirada decidida, respondió, hay un sacrificio que transformará el destino de todos. Un cordero que será inmolado, no solo por un pueblo, sino por toda la humanidad. Su sangre cubrirá el pecado y liberará a los cautivos. El tiempo está a la puerta de un nuevo amanecer. Mientras hablaba, las tinieblas comenzaron a cubrir el reino de Siria, y un aire frío, lleno de temor, se extendía como una sombra amenazante. Los príncipes de Siria, burlándose del poder de Israel, comenzaron a alistar sus fuerzas. Sin embargo, Eliseo sabía que la mano de Dios estaba sobre su pueblo.
La respuesta divina había llegado en forma de revelaciones secretas. Esa noche, en momentos de profunda oración, Eliseo se vio nuevamente arrastrado a la visión que lo había conmovido días atrás. Esta vez, la imagen se amplió, revelándole no solo el camino de redención, sino también un ejército celestial alineado en el horizonte, preparado para intervenir. He aquí, dijo el profeta a su espíritu, los cielos están movilizándose. El mismo Dios de Sabaoth marchará con nosotros. En este gran día, ellos verán cómo los ídolos de su orgullo caen ante la gloria de Jehová. A la mañana siguiente, Eliseo se presentó ante el pueblo, su semblante iluminado por la promesa de Dios. Hoy, proclamo el verso de la salvación, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Joel 2:32. Por su gracia, ustedes serán edificados en la roca eterna, y la tempestad no les tocará. Que le alaben todos los pueblos, porque su compasión dura para siempre. La multitud estalló en un clamor jubiloso, mientras anhelaban ver las manifestaciones del poder de Dios. Eliseo sabía que su misión apenas comenzaba y que el tiempo estaba acercándose para la revelación plena de la redención que cambiaría el curso de la historia para siempre, pero mientras su voz resonaba en medio del clamor, un temor sutil comenzó a tejerse en el aire. Algo más se escondía tras el velo de lo visible. Sin embargo, murmuró Eliseo en su corazón, mi alma no puede ignorar el hecho de que las sombras del engaño aumentan. El verdadero enemigo acecha detrás de la muralla del tiempo, aguardando su oportunidad. ¿Qué es lo que están tramando ahora, o cuál es el alboroto que hemos de enfrentar? El reino de los cielos parecía en espera, y la tensión se palpaba, como si algo monumental estuviera a punto de desplegarse. Un nuevo misterio estaba por revelarse, uno que uniría todas las cosas bajo el plan soberano de Dios en la eterna historia de la redención. ¿De qué manera unirá el Altísimo la caída de esos enemigos en su propósito glorioso? Las preguntas danzaban en el aire, y el tiempo aguardaba su desenlace. Mientras la multitud celebraba la promesa de la salvación, Eliseo sintió un estremecimiento en su corazón. Había sentido la presión de lo espiritual, una inquietud en su interior que no se disipaba. Aquella noche, mientras se sumergía en la oración, la revelación del Espíritu se bañó sobre él como un torrente. Señor, clamó, revélame tu camino, ¿cuántos días más han de esperar tus siervos en este sufrimiento? Enséñame lo que se avecina, para que yo sea un faro de luz en esta oscuridad. Mientras sus ojos se cerraban en intimidad con el Altísimo, una visión aterradora emergió en su mente. Vio una vasta llanura, donde legiones de seres temidos formaban filas, su semblante era terrorífico y su propósito oscuro. Eliseo comprendió en ese instante que estos no eran más que las fuerzas del mal orquestando un ataque superficial contra el pueblo de Dios. Un deseo ardiente de revelar la verdad sobre todo lo que estaba por desatarse subió a sus labios. Espera, Eliseo, resonó una voz profunda en su espíritu. La guerra que se aproxima no es solo de carne y sangre. Hay un plan mayor que se está tejiendo, y tú, como mi profeta, serás parte crucial en su cumplimiento. Con renovada determinación, se levantó del suelo y se dirigió hacia el pueblo. Escuchen, oh Israel, exclamó con voz poderosa. Lo que sus ojos pueden ver no es todo lo que hay. Vean con los ojos del Espíritu. Aun cuando los ejércitos enemigos se agitan en la sombra, el Señor de los ejércitos está con nosotros. Su mano es más fuerte que la espada, su paz es más poderosa que la guerra. Uno de los príncipes, cargado de ironía y desconfianza, se dio paso hacia Eliseo. ¿Acaso crees que las palabras de tu Dios pueden detener a nuestros enemigos en sus pasos? ¿Dónde están las señales que prometes? El profeta, viendo la falta de fe, recogió las dudas como si fueran colillas en el viento. Como dice la Escritura, haré maravillas en el cielo y en la tierra, Joel 2:30. Veneren el poder de Yahvé, porque pronto verán su mano mover las aguas del desierto y abrir puertas que permanecían cerradas. Un murmullo de incredulidad recorrió la asamblea, mientras un peso de tensión se sentía palpable en el aire. Pero Eliseo, inspirado por el Espíritu, se mantuvo firme. El mismo Dios que liberó a Israel de Egipto, que hizo caer muros en Jericó, está preparado para manifestar su gloria una vez más. No temerán, pues su espada es el amor y su justicia es la redención. Mientras hablaba, el cielo pareció chisporrotear, como si las estrellas respondieran a la voz de la verdad. Las sombras del miedo comenzaron a disiparse ante el esplendor de la esperanza. Sin embargo, al mismo tiempo, Eliseo sintió que una sombra más oscura acechaba tras la amenaza visible. Pero escuchen, susurró su corazón, un espíritu de rechazo se levantará contra la verdad.
Este dilema no solo retará su fe, sino que perseguirá la bendición que el Altísimo desea enviar sobre su pueblo. La multitud, azorada, comprendió que había un camino de luz y otro de oscuridad, y que el futuro era un tanto incierto. La obra que se realiza en este tiempo traerá consigo una separación. Los que se mantengan firmes en la fe verán la gloria de Jehová, pero los que se aparten enfrentarán la oscuridad que han abrazado. Eliseo se detuvo, el aire vibrante con poder. Pronto, el Creador revelará su propósito en la historia, y aquellos que se nieguen a verlo no verán la victoria. Porque no me dejarás en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10. ¿Estás listo para abrazar la verdad que transformará cada corazón y redimirá cada alma? Esta batalla, oh Israel, es solo el principio. La verdadera redención está a la vista, y su precio se pagará en un sacrificio que trascenderá el tiempo. La asamblea, atrapada en el eco de sus palabras, sintió como la historia de redención comenzaba a desenredarse ante ellos. Eliseo miró al horizonte, anticipando lo que vendría. Lo que está a punto de ser revelado cambiará para siempre la relación entre Dios y su pueblo. Este sacrificio, un nuevo pacto, está a punto de ser establecido, y su poder se manifestará en su gloria, iluminando las sombras. En aquel instante, el cielo se oscureció y un trueno resonó en la distancia. La tensión divina se palpaba como una promesa que aún no se había cumplido, y la historia aguardaba su desenlace. Entre sombras y luces, el tiempo estaba por retumbar, y los ecos de lo eterno se alistaban para ser escuchados. Eliseo se quedó en silencio, sintiendo el pulso del cielo mientras las palabras resonaban en su corazón. Aquella tensión, tan palpable, llenaba el aire con la promesa de un nuevo amanecer, pero también con la sombra de un inminente desafío. La multitud, temerosa pero intrigada, aguardaba lo que el profeta confesaría a continuación. Con su voz retumbando, Eliseo continuó: así como el día se enfrenta a la noche, también nuestro Señor nos ha hablado de la luz que disipa la oscuridad. Pongan su confianza en Yahvé, porque no solo librará a su pueblo de la opresión, sino que también les concederá un nuevo corazón, que derrochará su amor. Mientras se esparcía el murmullo entre la gente, un anciano se aventuró hacia adelante, temblando de edad, pero decidido. ¿Cómo sabemos que las promesas de Dios son ciertas? ¿Qué señales vienen a validar tu proclamación, Eliseo? El profeta sintió el desafío como un peso en su pecho, pero su fe ardía sin cesar. Recuerden el testimonio del pasado, dijo Eliseo con fervor. Cuando el pueblo clamó en Egipto, el Señor escuchó y envió a Moisés. Cuando los muros de Jericó parecían invencibles, el sonido de la trompeta creó un camino. Y hoy, están en el umbral de otro milagro. De pronto, el cielo se iluminó brevemente antes de oscurecerse nuevamente, como si una nube ominosa cubriera el sol. Eliseo sintió el cambio en el ambiente, el aire tenso como un arco. El verdadero desafío viene, y no es solo el de nuestras batallas físicas, sino el de nuestras almas, el de nuestra valía frente a la verdad. La multitud escuchó con creciente ansiedad, sintiendo que la revelación divina se acercaba como un rayo que archiva una obscuridad. Eliseo levantó sus manos hacia el cielo y clamó: «Oh, Señor, muéstrales la manifestación de tu gloria. Deja que nuestras almas sean renovadas y que el temor sea disipado por el poder de tu amor invencible». Un estruendo resonó por el oscuro horizonte, y como si la tierra misma respondiera al grito del profeta, el rugido de un trueno retumbó en la asamblea. En ese instante, una nube oscura se apresuró a juntarse frente a ellos, casi tangible, trayendo consigo un mensaje. A través de las ranuras entre las oscuras nubes, un haz de luz comenzó a proyectarse sobre el pueblo, revelando una figura resplandeciente. «¿Qué es esto?», murmuró una mujer entre la multitud, con temor en sus ojos, mientras sus labios temblaban ante la presencia divina. «Es el juicio y la gracia entrelazados», respondió Eliseo, sintiendo el calor del fuego de Dios purificando su entorno. El tiempo de la separación se acerca. Hay quienes se quedarán en la luz, y habrá aquellos que optarán por la oscuridad. Aún así, el Señor extiende su mano, invitando a todos a volver hacia Él. Un escalofrío recorrió la asamblea cuando las palabras del profeta se asentaron en sus corazones. La batalla espiritual se hacía evidente. Las fuerzas invisibles del temor y la duda danzaban obscenamente en las sombras, desafiando la fe de aquellos que estaban listos para seguir la voz del Señor. Eliseo, sintiendo la urgencia del momento, se inclinó hacia la multitud y dijo con gravedad: «Escuchad, oh Israel. Estas son las pruebas de un nuevo pacto que se encuentra a la puerta de vuestra fe. La redención está muy cerca,
no es solo un acto de liberación, sino una transformación profunda dentro de cada uno de ustedes. Están llamados no solo a mirar con sus ojos, sino a mirar con el corazón. La atmósfera se cargó de expectativa mientras el cielo comenzaba a abrirse, y el eco de la voz de Dios resonaba en el aire. Porque he aquí, la luz del mundo viene, y aquellos que le sigan no andarán en tinieblas, sino que tendrán la luz de la vida. Juan 8:12, el mensaje revelador estaba sobre ellos, cada persona sintiendo la necesidad de decidir por la luz o la oscuridad. En las profundidades de su ser, Eliseo sabía que un sacrificio sin precedentes se acercaba, uno que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Pero, esperad, exclamó Eliseo, levantando su voz por encima del murmullo creciente. Lo que está por venir cambiará todo. La redención que esperan no es solo liberación del yugo, será también la revelación de un amor que fue predestinado desde el principio de los tiempos. Allá una sombra se deslizó tras las palabras sagradas, una cuerda tensa de suspenso en la vida del pueblo. Con una certeza inquietante, supo que la intervención del Altísimo ya estaba en movimiento, y lo que se avecinaba traería más de lo que el pueblo pudiese imaginar. ¿Eran capaces de aceptar el amor que iba más allá de la comprensión? ¿Qué sacrificio se preparaba para romper las cadenas del peso que cargaban? La historia aguardaba en los pliegues del tiempo, invitando a cada alma a adentrarse en el misterio glorioso del plan soberano de Dios. El silencio que se abalanzó sobre la multitud era más que el eco del escepticismo, era el reflejo de un anhelo profundo, un deseo ardiente de conocer la verdad del propósito divino. Los ojos de todos estaban fijos en Eliseo, quien había hablado de formas de liberación superiores a cualquier expectativa humana. En aquel momento, Eliseo sintió el zumbido en su interior, como si los ángeles del cielo se alinearan tras él, dispuestos a testificar el milagro inminente. Escuchad, hijos de Israel, declaró con fervor. La luz del Altísimo está a punto de brillar en medio de nosotros. Cada uno de ustedes está llamado a ser parte de este milagro, pero para ello, deben hacer una elección. Las palabras resonaban en su ser, entrelazándose con su misión de llevar al pueblo hacia el entendimiento de su redención. Él no solo viene para curar las heridas del cuerpo, sino también para sanarlas del alma. Las promesas de Yahvé son un refugio en la tormenta, y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Mientras Eliseo hablaba, el resplandor de la figura luminosa se intensificó, llenando el paisaje con un brillo celestial. La multitud apenas podía sostener la visión, y algunos cayeron de rodillas, temerosos ante la majestad del ser que se manifestaba. Pero Eliseo, movido por el Espíritu, continuó: no temáis. El tiempo de salvación ha llegado, y el Señor quiere revelar su amor poderoso. ¿Qué debemos hacer?, preguntó uno de los jóvenes con voz entrecortada, levantando su mirada del suelo. ¿Cómo podemos ser partícipes de esta luz? Eliseo se inclinó hacia él, viendo la desesperación filtrarse a través de su fe vacilante. Arrepentíos y volved a él. Dejen que sus corazones sean transformados por el fuego del Espíritu. ¿Acaso no les dijo el profeta Joel que en los últimos días el Señor derramará su espíritu sobre toda carne? Joel 2:28. En ese instante, el viento sopló con fuerza, trayendo consigo un murmullo que parecía venir de un lugar lejano, y todo el pueblo sintió que la mismísima tierra respondía al llamado divino. Al mirar con detenimiento, Eliseo advirtió que algunos corazones comenzaban a abrirse a la verdad, sus rostros iluminándose de esperanza mientras se disponían a recibir lo que estaba por manifestarse. Sus manos se elevaron hacia el cielo una vez más, mientras el trueno resonaba como símbolo de la grandeza de lo que estaba por acontecer. La salvación está en el aire, están a punto de experimentar el milagro de la nueva creación. Así como fue prometido, así acontecerá. La roca que los ha hecho tropezar se convertirá en la piedra angular de sus vidas. El cielo parecía arder mientras las palabras del profeta alcanzaban las almas sedientas. El que venga a mí, nunca será echado fuera, continuó Eliseo. El camino ha sido preparado mediante las angustias de muchos profetas y el sacrificio del siervo sufriente que se aproxima. Él cargará con nuestras iniquidades y será la luz que guiará a los ciegos. La figura resplandeciente brilló aún más intensamente, provocando que muchos se cubrieran los ojos, incapaces de soportar la gloria divina. La hora de la revelación se acerca, exclamó Eliseo. El que es la luz del mundo está en camino. Su sacrificio es un regalo de amor, la manifestación de la gracia que fue prometida desde los tiempos de Adán. Y en medio de su dolor, redención se ofrecerá, porque Dios es fiel. Pero, de repente, el ambiente cambió.
Una brisa fría cortó la euforia, y una voz en el silencio se escuchó, advirtiendo, no se desvíen de la verdad. No todos caminarán hacia la luz, algunos se perderán en la oscuridad. Con un pálpito en su corazón, Eliseo sintió que el tiempo se aceleraba. Algo asombroso y aterrador se acercaba, como un trueno en la distancia que prefigura una tormenta. Las elecciones de la multitud eran cruciales, y cada latido reflejaba su decisión. Pronto verán su verdadero amor en acción, dijo Eliseo, mientras un escalofrío recorría su ser. Pronto, el sacrificio será el testimonio más grande de la gloria de Dios. Estén listos, pues lo que viene cambiará todo. La revelación de su amor a través del sufrimiento será el camino hacia el Redentor. La multitud se quedó en pie, atrapada en la certeza y la duda, cada uno sintiendo la urgencia de la elección que tendrían que hacer. El cielo estaba preparado para abrirse, y, al borde de una nueva era, la pregunta permanecía en el aire, ¿están dispuestos a abrazar la luz que disipa toda oscuridad? Eliseo sabía que el panorama estaba lleno de promesas, pero también de sacrificios, y la historia aguardaba en el horizonte. El viento soplaba con una forcejeada agitación, como si el mismo cielo estuviese en tensión, aguardando el clamor de la tierra. Eliseo, observando las miradas temerosas y esperanzadas de la multitud, comprendió que aquel era un momento trascendental en el plan divino. El pueblo de Dios, tan ansioso por la salvación, debe prestar atención a los ecos de la eternidad que resuenan en sus corazones. En un acto de profunda conexión con la soberanía de Yahvé, Eliseo extendió sus brazos, y su voz, firme como un ancla frente a la tormenta, brotó de su ser, escuchad, ustedes que buscan la luz. La salvación no es solo una promesa, sino un anhelo profundo que debe renacer en cada uno de ustedes. Vengan ante el altar del arrepentimiento, y permitan que la chispa de la fe se encienda en sus almas. Mientras hablaba, la atmósfera se tornó densa, como una sombra que se cernía sobre ellos. Eliseo se dio cuenta de que no todos estaban dispuestos a aceptar la verdad que se estaba revelando. Un murmullo de duda se extendió por la multitud, y entre ellos, algunas voces comenzaban a cuestionar la autoridad de su mensaje, como el viento que se levanta antes de la tormenta. ¿Quién eres tú para hablarnos de nuestra salvación?, gritó un hombre de rostro endurecido, con el escepticismo arraigado en su mirada. ¿Qué puedes hacer por nosotros que ya no hayamos visto? Eliseo sintió la presión de esos ojos escépticos, pero en su interior una llama ardía. No soy más que un siervo de Dios, respondió sin vacilar, pero el que viene tras de mí es mucho más grande. Él les ofrecerá no solo palabras, sino la vida misma. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Los rostros comenzaron a transformar la confusión en un anhelo renovado. Algunos comenzaron a moverse hacia Eliseo mientras las cadenas del escepticismo comenzaban a romperse. El cielo atestiguaba esta lucha espiritual, donde cada elección era como una semilla sembrada en la tierra fértil. Al observar el cambio, Eliseo sintió el poder del cielo descendiendo. Sí, clamen a él, instó, porque en el nombre de aquel que fue traspasado por nuestras transgresiones, la verdadera sanidad llegará. Cuenten las maravillas de lo que el Señor hará entre ustedes. Las voces de los que se levantaban en fe comenzaron a sonar como un canto armonioso, resonando en el aire. Eliseo cerró los ojos y dejó que la presencia del Espíritu llenara el lugar. Un surge de esperanza vibraba entre las almas, y en medio de eso, un joven se abrumó, cayendo de rodillas frente al profeta. Ten misericordia de mí, oh Dios. Él es rico en misericordia, contestó Eliseo, y hoy los cielos están abiertos. Él escucha el clamor de aquellos que buscan y, por su gracia, verán el divino destino que les aguarda. Un claro resplandor comenzó a manifestarse entre ellos, siendo el eco de aquel amor inquebrantable que siempre ha sido proclamado. La figura luminosa volvió a aparecer con un brillo que iluminaba más allá de lo físico, traía consigo el eco de antiguas promesas. Así dice el Señor. Cada lágrima será limpiada y cada corazón quebrantado será restaurado. Sin embargo, a medida que la comunidad de fe se alzaba en alabanza, un silencio sepulcral se apoderó del aire. Aquel mismo murmullo que emergió del escepticismo antes regresó, intensificando la atmósfera. Una voz profunda y sibilante resonó, no todos serán recibidos. La oscuridad también es un camino. Muchos optarán por permanecer en la sombra. El corazón de Eliseo se encogió. Sabía que cada uno debería tomar una decisión, un camino a seguir, el peligro era inminente. Pero aún en la sombra hay luz. El amor anticipado de Dios jamás se apagará, clamó, un eco distante susurró a su espíritu, estén atentos, porque vendrá la prueba.
El sacrificio está cerca, la verdadera revelación del amor de Dios será a través del sufrimiento. El que no esté preparado perderá la oportunidad de experimentar su gloria. Así, Eliseo observó a la multitud que, aún con temor, comenzaba a entender la magnitud de lo que se avecinaba. La pregunta seguía resonando, sin respuesta en el aire: ¿quién se atrevería a aceptar la luz que viene, aún frente a la oscuridad que amenaza? El cielo y la tierra estaban en espera, y Eliseo sabía que el momento crucial del cumplimiento de las promesas de Dios estaba a las puertas. El susurro de la redención llenó el aire, pero la elección seguiría pesando sobre cada corazón presente. El aire estaba cargado de una notable expectación, como si todos los elementos de la creación estuviesen en un estado de espera ansiosa. Eliseo, sintiendo el fervor espiritual palpitar en cada corazón, sabía que el próximo movimiento de Dios era inminente. Caminó hacia el centro de aquel grupo que se congregaba, y levantó su voz una vez más, resonante y firme: pueblo de Dios, hoy se abre ante ustedes la puerta de la salvación, pero hay condiciones. Escuchen y entiendan las 7 verdades que el Señor ha de revelarles, pues estas garantizarán su redención. A medida que las palabras de Eliseo se deslizaban de sus labios, los murmullos de la multitud se aquietaron, como si un viento sobrenatural hubiera calmado las aguas del caos que los rodeaba. Algunos se preparaban para rebatir con escepticismo, pero el poder de la verdad ya comenzaba a penetrar los corazones. Primera verdad, afirmó Eliseo: la misericordia de Dios es inmensa. Como está escrito en Salmo 103, 8, misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Aun cuando hemos pecado, la mano de Dios está extendida hacia nosotros, deseando que volvamos a Él. Los corazones comenzaron a latir más rápido, algunos lloraban, otros reflexionaban, mientras las palabras de Eliseo encendían una antorcha de esperanza en medio de la oscuridad. Segunda verdad, continuó, con el rostro resplandeciente de fe, es que el arrepentimiento es esencial. En Hechos 3:19 se nos dice: convertíos, pues, y seréis borrados vuestros pecados. No solo es un acto de lamento, sino un retorno hacia el abrazo compasivo de nuestro Creador. Un joven aturdido se levantó de su rodilla. «He aquí, estoy listo a arrepentirme», gritó. En ese instante, otros comenzaron a moverse, arrastrados por la convicción que latía en sus corazones. Ahora, la tercera verdad, Eliseo prosiguió, es que Cristo lleva nuestras cargas. Como se menciona en Isaías 53, 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él fue traspasado por nuestras transgresiones. ¿No es este un regalo maravilloso? Un murmullo de asombro se extendió por la multitud mientras la visión de la cruz comenzaba a tomar forma en la mente de muchos. Era el sacrificio que ya habían escuchado, pero que por primera vez comenzaba a resonar en sus almas. Cuarta verdad, declara Eliseo, con fervor renovado, es que la fe es el conducto a nuestra salvación. Romanos 10:9 afirma que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Los rostros comenzaron a brillar, y se veía crecimiento en la fe de aquellos que, aunque dudosamente, estaban comenzando a abrirse a la verdad. Quinta verdad, continuó, es que el amor de Dios es inquebrantable. En Romanos 8, 38-39 leemos que nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. No importa cuán profundo sea nuestro pecado, su amor siempre está dispuesto a abrazarnos de nuevo. Un murmullo de aliento emergió de la multitud, y un sentido de unidad comenzó a mezclarse en las expresiones de los presentes. Sexta verdad. Nuestras vidas tienen propósito. Efesios 2:10 nos recuerda que somos creación de Dios, hechos con obras que Él preparó de antemano. Cada lágrima, cada risa tiene un propósito en el gran plan de redención. El corazón de Eliseo se elevó mientras veía rostros iluminados por nuevas verdades, y finalmente, concluyó, y la séptima verdad, la gloria de Dios se manifiesta en la transformación. 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aquellos que acepten deberán nacer de nuevo. La conmoción espiritual se sintió como un oleaje arrasador. Un eco distante resonó en los rincones de su alma, el sacrificio no es en vano. El verdadero amor de Dios se manifestará a través de aquellos dispuestos a ser transformados. Eliseo, viendo la necesidad de la multitud de refugiarse en esas verdades, supo que el momento crucial había llegado. Sin embargo, una sombra cruzó su corazón cuando pensó en aquellos que, a pesar de su llamado, todavía se resistían a la luz. La decisión está sobre ustedes.
Jamás es tarde para elegir abrazar el amor divino que se ofrece, pero el tiempo no es inagotable, exclamó. Mientras hablaba, la atmósfera se tornó de súbito tensa. Un profundo silencio envolvió a la multitud y un súbito viento pareció llevar consigo murmullos de advertencia. Escuchen y prepárense, porque lo que vendrá será la revelación de su gloria, pero no todos estarán prontos para recibirla, advirtió Eliseo, con la luz y la sombra enfrentándose en la misma escena. El milagro estaba cerca, clamor e incertidumbres se entrelazaban. La pregunta resonaba en el aire: ¿quién hallará el valor de cruzar a la luz, mientras la oscuridad aún ronda en la puerta? ¿Qué pruebas les deparará aquel que decide entrar en la senda del arrepentimiento y la gloria prometida? Eliseo observaba a la multitud mientras los latidos de sus corazones resonaban como un tambor distante. La decisión está sobre ustedes, proclamó con fervor, sintiendo el peso de esas palabras. Hoy se les ofrece el camino de la redención, un regalo que trasciende el tiempo y las circunstancias. No esperen, porque el tiempo se escurre como arena entre sus dedos. El cielo, aunque oscurecido por nubes, parecía vibrar con cada palabra del profeta. La autenticidad de su mensaje atravesaba las barreras de duda y temor. Algunos se inclinaban, buscando la verdad más allá de lo visible. Otros, sumidos en resistencia, se cruzaban de brazos, desafiando la luz que se les ofrecía. Eliseo levantó su mano, llamando a la atención del cielo. Oh, pueblo de Dios. No es el momento de titubear. Cada uno de ustedes tiene el poder de decidir. ¿Aceptarán el amor que se presenta hoy y que cambiará su historia para siempre? De pronto, una joven, con ojos brillantes y facciones esperanza, se adelantó y cayó de rodillas. Oh, Dios, ten compasión de mí. Quiero ser parte de tu luz. La acción provocó un efecto dominó, otros comenzaron a acercarse, algunos en llanto, otros en fervor, todos anhelantes de experimentar la transformación. Eliseo sintió la atmósfera cambiar en un instante. La presencia de Dios se manifestaba en medio de ellos. Levantó su voz, ahora más fuerte. Dios está aquí, dispuestos a perdonar, a sanar y a restaurar. La gloria que anda cerca está ansiosa por tocar a aquellos que se disponen a recibirla. Dejen que sus corazones se abran, porque el sacrificio del que hablo no es solo una historia, es la respuesta a sus anhelos más profundos. La multitud comenzó a repetir en un susurro: queremos ver tu gloria, oh Señor. En ese momento, Eliseo sintió que un río de poder fluía en él, una fuerza divina que lo instaba a más. Levántenos, clamó. Reciban al Salvador que los está buscando. Cuanto más se entreguen, mayor será la manifestación de su amor. Las voces se unieron, formando un clamor de fe y esperanza. La figura luminosa apareció más claramente, irradiando paz en medio de la tormenta. Él viene, susurró Eliseo mientras su corazón se llenaba de gratitud. Y su sacrificio, ese cordero inocente que lleva los pecados del mundo, pronto se manifestará en esta tierra. Respirando hondo, continuó. Este es un tiempo de desafío, pero ¿no se acuerdan de las enseñanzas de nuestros padres? Porque el que invocare su nombre será salvo. Romanos 10:13. Dejen que cada uno confiese sus pecados y tómese el paso hacia la salvación. La atmósfera cambió sutilmente. La oscuridad comenzaba a retroceder, y en su lugar nacía una luz radiante. Eliseo se sintió impulsado a caminar entre ellos, extendiendo sus manos como un puente hacia el cielo. Su presente, su llamado, era vital para liberar esa promesa de redención. El sacrificio que se aproxima traerá consigo la verdadera libertad, declaró. Sabrán que el amor trasciende toda barrera, incluso en los momentos más oscuros. Cada uno de ustedes está llamado a ser luz en el mundo. Estén listos, porque será un tiempo de esperanza y también de separación. La gloria de Dios se manifiesta, pero no todos la recibirán. Un silencio pesado se apoderó del lugar, los rostros mostraban una mezcla de esperanza y temor. Eliseo comprendía. Aún aquellos que elijan la sombra, recibirán el impacto de su amor. Pero los que se resistan, permanecerán bajo la oscuridad. Poco a poco, más individuos se acercaban, un atisbo de arrepentimiento incrustado en sus corazones. Las lágrimas caían, y los gritos de arrepentimiento resonaban en los ecos del cielo. Esa noche, la libertad estaba cantando entre ellos, y los corazones quebrantados comenzaban a llenarse de una nueva y fresca esperanza. Así dice Jehová, continuó Eliseo, el tiempo se establece para una nueva era. En la oscuridad surge un nuevo amanecer, y aquellos que crean en el Cordero de Dios verán la redención. Juntos, abracemos la luz que viene a borrar todas las tinieblas.
Los amenes resonaban en la multitud. Mientras el sol de justicia despuntaba entre las sombras. Eliseo sabía que este era el cumplimiento de la profecía, el inicio de un nuevo pacto que transformaría el camino de la humanidad. Mientras la voz del profeta retumbaba en el aire, la figura luminosa desapareció lentamente, dejando en su lugar un azúcar de fe y valentía. Eliseo, con el corazón pleno de gratitud, exclamó: «Hoy, la vida de cada uno de ustedes es un testimonio del amor y la compasión infalibles de nuestro Dios. Hoy, todos ustedes han cruzado el umbral hacia la esperanza». Un profundo sentido de paz llenó el ambiente y, por primera vez, la multitud comenzó a vislumbrar lo que significaba verdaderamente vivir en la luz. Con cada paso, cada oración, se acercaban más al cumplimiento del sacrificio redentor que cambiaría no solo sus vidas, sino el destino del mundo entero. Finalmente, Eliseo, con el rostro resplandeciente de fe y triunfo, exclamó: «La historia de su redención ha comenzado, y cada uno de nosotros será parte de este glorioso relato. El amor ha vencido, y con él danzamos bajo la luz de la salvación. Acerquémonos todos a la gloria de Dios». El pueblo estalló en gritos de júbilo y alabanza, mientras la nueva era de esperanza se desplegaba ante ellos, dejándolos llenos de fe para afrontar cualquier sombra que aún pudiera amenazar su camino. Prepárense para recibir el impacto de esta verdad vital que transformará sus corazones. No olviden suscribirse inmediatamente a este canal para no perderse las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un like ahora para alimentar el algoritmo y ayúdenos a llegar más lejos. Comenten sus reacciones y reflexiones sobre este final que hemos compartido juntos. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Compartan la luz de la redención.